continuación presentaré la evidencia de aprendizaje 4, control estratégico y la cultura organizacional. En esta evidencia de aprendizaje trataremos acerca de lo que es el control estratégico y la relación que guarda con la cultura organizacional. Es importante recordar que la planeación estratégica nos dice y nos representa las estrategias encaminadas a lograr los objetivos organizacionales. Finalmente, eso es solamente una proyección de cómo lo vamos a hacer. Ahora, del hacerlo es una cuestión que requiere un control. Ese control finalmente se requiere como parte del seguimiento que se le da a estas estrategias. Si nosotros logramos controlar estas estrategias con los paramétricos adecuados, podemos ver si se están logrando los objetivos planteados o sencillamente podemos hacer una reconsideración y podemos adecuarlo a lograr estos objetivos finalmente con esas adecuaciones que estaremos revisando. Ahora me voy a permitir desarrollar la actividad que nos dice que vamos a hacer primero una descripción de lo que significa el control estratégico. Y como bien les comentaba, el control estratégico es precisamente ese control. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo sé que lo estoy controlando? Obviamente, para controlar yo necesito medir. Si yo tengo un parámetro para medir, debe ser el parámetro adecuado que me permita evaluar si la estrategia que estoy implementando es la adecuada y si me está dando los frutos que estoy pues esperando como tal, como un resultado de esta estrategia planteada. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos del control estratégico? Voy a permitir compartir esta tabla, es de Torres y Torres de 2014. Entonces, en este mapa conceptual nosotros lo que tratamos de visualizar es, primeramente, las definiciones, cómo voy a controlar, cómo voy a medir, cómo voy a evaluar esas estrategias. Ahora, la importancia se refiere a lo que es el facilitador, motivador y regulador, lo que nos permite que tengan cauce estas estrategias, es decir, cómo las facilitamos, cómo motivamos para que los colaboradores las ejecuten, cómo las regulamos, y las fuentes, pues obviamente son por origen, por procedencia, por carácter, por estado, es como se clasifican. Esto se refiere más que nada a la fuente de todo lo que tiene que ver con el origen de los métricos que vamos a utilizar. El criterio, pues probablemente lo vamos a hacer a través de innovación, de tecnología, de finanzas, de marketing, para lograr estas estrategias. Y los costos que nos representa el implementar esas estrategias, la cantidad, lo que se requiere, el análisis costo-beneficio de nuestras estrategias para saber si son viables, los tipos, bueno, por alcance, métodos primarios que vamos a utilizar, control de mercado, enfoque sistémico que vamos a darle, que tiene que ver con cuestiones de tipo administrativo. Y bueno, vamos a nosotros a buscar síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a buscar si hay alguna problemática que produzca que no se estén dando estos resultados que estamos esperando. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que haya falta de dirección, puede ser que existan problemas de motivación para los colaboradores o que incluso no tengamos el suficiente personal para efectuar esta implementación y estas estrategias planteadas. Nosotros lo que queremos es controlar, evaluar los resultados y esos resultados que tenemos como un resultado teórico, vamos a decirlo así, los planeados, contra los resultados reales va a ser la manera como nosotros podemos demostrar que estamos logrando o no el objetivo organizacional. Ahora bien, parte de lo que aquí nos pega mucho es
Desde mi punto de vista, yo creo que el tener bien claro qué es lo que necesitamos, pues es desde una buena estrategia, pues obviamente las personas que estén destinadas desde el punto de vista directivo a realizar ese diseño de esas estrategias deben tener la capacidad y el conocimiento de el interior, tanto del interior de la empresa como de forma exterior. Es decir, cómo está el mercado, cómo nosotros nos encontramos dentro de ese mercado, hacia dónde nos vamos a dirigir, cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar y tener bien presentes, como lo mencionábamos anteriormente, en el análisis FODA o en cualquier otra herramienta que utilicemos, nosotros debemos de estar claros de cuáles son nuestros elementos de fortalezas, de debilidades, de oportunidad y de amenaza. Eso es algo bien importante para poder lograr una estrategia adecuada. Y bueno, la implementación, pues como veníamos mencionando, pues siempre es importante cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Ahora, la cultura organizacional se refiere principalmente a todo lo que tiene que ver con los cuestiones que tienen que ver con los colaboradores. Esa idiosincrasia, esa cultura, esa motivación que los mueve, tiene que ver también con su preparación escolar, académica. Obviamente va a ser muy diferente la cultura organizacional dependiendo del lugar geográfico en el cual se ubique la empresa. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, muy claro que los japoneses tienen una cultura organizacional en donde se sobrepone cualquier situación, sobre todo hablando del trabajo, sobre cualquier otra situación, incluso hasta lo personal. Es muy famoso y es muy conocido que los japoneses incluso hasta se duermen en el transporte público. No es algo que se vea mal, incluso en el trabajo llegan a dormirse porque se puede decir que adictos al trabajo y se ve bien como parte de su cultura que un japonés se duerma porque quiere decir que trabaja duro. En el caso de los mexicanos, pues ahí tenemos algo que no es tan particular. El mexicano tiene la mala fama de ser, que dijéramos, busca la ley del menor esfuerzo. Entonces, todo esto que tiene que ver con la cultura organizacional quiere decir todos esos rasgos que de alguna manera tienen los colaboradores y que nosotros no podemos ver de forma tangible, no podemos medir, pero sí podemos observar en su comportamiento, en cómo entienden la visión y la misión de la empresa. Eso es algo que en México tiene un gran impacto porque los mexicanos, al contrario de como nosotros a veces mismos nos percibimos, somos capaces de lograr cosas muy buenas y somos muy buenos trabajando, pero obviamente tiene que ver con cuestiones de motivación y aquí es donde ellos, los directivos, los que tienen esa batuta, deben de lograr ese compromiso y esa motivación para que se pueda lograr ese empuje que necesitamos de los colaboradores para prepararnos y afrontar los retos que nos representan, pues sobre todo los mercados actuales, ¿no? Ahora, los elementos del control estratégico, pues finalmente, desde mi punto de vista, los más importantes son aquellos que tienen que ver con si realmente estamos planteando una estrategia que es viable. Puede ser que desde el inicio la estrategia no sea la más adecuada. No estamos con los pies en la tierra, no estamos bien conscientes de cómo estamos, cómo es la empresa o de cuáles son las cuestiones que debemos de resolver, debemos de mejorar o que a lo mejor tenemos una proyección muy ambiciosa y que probablemente no sea pues la más adecuada, porque puede ser que no tengamos la capacidad ni siquiera tecnológica, de infraestructura, de instalaciones o tal vez ni siquiera de personal. Y el know-how también forma parte de algo muy importante que las empresas en ocasiones, el tener un talento desarrollado dentro de la empresa nos permite pues sortear muchos obstáculos.
¿Qué criterios debo de tomar en cuenta para la elección? Pues obviamente lo que les comento, si es viable o no es viable, si tenemos o no la opción de hacernos con esa necesidad de solventarlo. Por ejemplo, a lo mejor un crédito para lograr comprar equipo, a lo mejor contratar mayor cantidad de personal. Sí hay que saber si ese criterio pues cuenta para lograr ese objetivo. Ahora, ¿qué retos crees que se puedan presentar a la hora de implementar un control? Pues primeramente yo creo que es si lo que estamos midiendo es lo que debemos de medir, es lo más importante. Si no estamos midiendo de forma adecuada, puede ser que los parámetros que estemos estableciendo no sean los adecuados, no vamos a llegar a ningún lado. Eso es algo importante. ¿Por qué es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos? Pues si no los conocemos, no sabemos hacia dónde tenemos que empujar, es así de simple. Uno como directivo a lo mejor no tiene la visión que tiene alguien que está en campo, en el campo de batalla, ya sea producción, administración, control de calidad. Si no se tiene eso, no podemos llegar a ningún lado. No sabemos si es claro el camino, si no tenemos esa claridad de nuestros directivos, si no la comunican a los que somos, que dijéramos, los que estamos al frente de la batalla, no vamos a entenderlo. Entonces, sí es importante que el directivo tenga esa capacidad de clarificar cuál es la misión y la visión y hacia dónde se dirige la empresa. ¿Por qué es importante conocer qué generaciones están presentes en la empresa? Porque tal vez no es lo mismo un empleado que tenga 30 años de antigüedad, que sepa muy bien y conozca todo lo que se ha venido desarrollando durante todos esos años, y el nuevo talento piensa que en ocasiones tiene mucho empuje, pero ese empuje hay que causarlo para lograr que en esa cohesión que exista entre gente de experiencia con gente joven, se logre ese empuje y se logren los resultados que se plantean en la organización. Sí puede haber esa cohesión, yo pienso que es importante, pero obviamente la generación que ya tiene más tiempo en un sistema que funcione, en donde se reconozca el talento humano, pues generalmente ya debe de estar ya en un puesto directivo para lograr tener esa visión. Y sí es importante, digo, en la cultura, aquí se ha perdido tal vez en México, pero la cultura prehispánica, pues los viejos tenían el peso de las decisiones, porque pues obviamente esa experiencia siempre es importante. Sin embargo, los jóvenes siempre deben de tener oídos para esa experiencia, pero también tienen el empuje. Entonces, ese binomio es importante para lograr los objetivos. ¿Por qué se debe de conocer si las empresas, si las personas, perdón, se tratan bien entre sí? Es simplemente cuestión de clima. El clima laboral, si no es adecuado, no se logran acuerdos, no se empuja. Recordemos que el mejor compañero es el compañero que está contento, el compañero al que yo puedo confiar y en el que yo me puedo recargar y que también yo debo de soportar en un momento en que a lo mejor requiere de mi apoyo. Y si nosotros lo pensamos de esa manera, podemos lograr muchas cosas positivas. Si ese clima no se fomenta desde el punto de vista directivo, ese clima adecuado, ese clima sano, pues obviamente puede haber eh, pues, inconformidad, puede haber incomodidad, molestia, sobre todo si se privilegia a gente que no tiene la capacidad o que no trabaja al mismo ritmo que los demás. Y bueno, con esto me despido, sería todo. Agradezco mucho su atención.